queridos. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión, pensamiento, pregunta que haya quedado? ¿No? ¿Estamos bien? Yo creo que lo bueno que hemos aprendido es que casi todo lo hemos hecho mal. Hermano, de verdad que es como el sentido de que uno lo ha hecho mal es común para todos. Entonces, no se, como le decía yo, no pierda el ánimo, la fuerza, en realidad el tiempo que tenemos cuando el Señor nos va instruyendo es para mejorar, para ser transformados. Entonces, no, lo peor que podemos hacer es decaer, ¿cierto? En el ánimo, en frustrarnos más. Mire, esto es como cuando uno se presenta delante del Señor. Uno no va a sorprender al Señor, porque el Señor sabe que somos pecadores. No nos sorprende para mal ni para bien. Él sabe cómo somos. Entonces no sacamos nada con entristecernos sobremanera, decir, oh, que soy malo. Porque el Señor sabe lo que somos y lo que salvó. Entonces, ese sentido de autocompasión, digamos, no tiene mucho sentido delante del Señor. De la misma manera como papás, que el Señor sabe que no sabemos. Por eso nos da su palabra, ¿cierto? Nos da su espíritu para que vamos creciendo. Bien. Vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a tratar de abarcar los dos capítulos, son como al menos una unidad, que es el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿cierto? Sería bueno que usted lo pueda leer. Creo que este libro también está en audiolibro, ¿cierto? Así que también lo puede, ¿cierto? Lo puede buscar y oír para que vamos avanzando. ¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos, ¿cierto? El desarrollo de tu hijo, las influencias que moldean. Ya ese es el capítulo 2 por el que vamos a comenzar. Bien, ¿alguien podría leer esa frase ahí? ¿Esas oraciones? Perdón. ¿Sí, Felipe? Las estructuras de nuestros hogares son como moldes. Un día cuando se quiten los moldes, el interior de ese fuerte. Así es, ¿cierto? Bueno, esa es una cita de uno de los párrafos del libro y él pone este ejemplo, ¿cierto? Que él está trabajando con sus hijos y estaban haciendo un molde para cemento, ¿cierto? Y él le quiere compartir a su hijo, miren, ¿cierto? La vida de hogar, la vida de casa son como estos moldes, los influencian a ustedes y un día ustedes, ¿cierto? Ya no van a estar, no van a necesitar este hogar, pero se va a poder sacar el molde y va a haber una estructura firme, ¿cierto? Que sirva también, a eso se refiere útil, sirva para formar a otros después de lo que están viviendo ahí. Entonces, esa es la idea de la influencia, de que el hogar, las costumbres, los valores, las estructuras que uno tiene en el hogar, influencian, moldean también al niño que está creciendo en el hogar. Vamos a ver en cuanto a las influencias. Yo no sé qué cosas piensan ustedes, obviamente van a estar entre las que voy a presentar, ¿no? Pero ¿qué cosas creen ustedes que influencian a nuestros hijos o que van a influenciar a sus hijos en el hogar? Mencionen cosas que creen ustedes que influencian. ¿Ya? La relación entre papá y mamá, el carácter de nosotros mismos, el trato, ¿cierto? La forma de tratar. ¿Qué más podría influenciar? Los familiares o las personas que visitan. Ya, las personas que frecuentan la casa. Bien. El colegio. ¿Qué más? Por ahí atrás. Querido siervo de Dios. ¿Algo más? Bueno, el entorno igual, y hoy en día igual El dependiendo de entorno la que época. tenemos. Me refiero a, por ejemplo, cuando ellos van a buscar o como cuando van viendo cosas, Ya. también pueden influenciar. Sí, podría ser una influencia, ¿cierto? ¿Algo más? La televisión, a lo que se expone. Bueno, normalmente la respuesta que uno se encontraría muchas veces en la sociedad es los elementos externos al hogar, ¿cierto? No las amistades que están, ¿cierto?, fuera, no el entorno, ¿cierto?, que está allá afuera. Las cosas que son, y sí, tienen una influencia, pero querido hermano, la mayor influencia que va a haber es la del hogar, las cosas que suceden, las actitudes que están en el hogar, las cosas que están pasando, las cosas que están bajo el cuidado paternal, llamémosle, ¿cierto? De quien esté cumpliendo la función, ¿cierto? Allí, de la crianza. Hay cosas, ¿cierto?, que van a estar influenciando las vidas de nuestros hijos.
¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver varias y antes de entrar y explicarlas, ¿qué personajes bíblicos, por ejemplo, te recuerda que tuvieron una influencia en su hogar y actuaron de ciertas maneras, quizás algunos negativas, otros positivas? ¿Qué recuerdan ustedes? Porque esto no lo sacamos, ¿cierto?, de un estudio sociológico solamente. La palabra del Señor deja escrita ciertas historias para que nosotros tomemos ejemplos también de ellas. ¿Ya? Isaac, tiene los mismos temores que su padre en Egipto y comete los mismos errores. ¿cierto? Igual que Abraham mintió, él también miente al presentar a su esposa. Jacob y Esaú, ¿cierto? Esaú es, digamos, consentido y protegido, digamos, de mala manera por su mamá, engañan al papá, se escapa, ¿cierto? ¿Qué otra influencia? ¿Otra historia? Timoteo, una buena influencia, ¿cierto? De su madre y su abuela. ¿Quién? Por ejemplo, podemos pensar en David y Salomón, ¿cierto? Los pecados que David cometió, mucho en privado, más resguardados, ¿cierto? Salomón ya también fue desatado. Otro hijo, ¿cierto? Absalón, ¿cierto? También se revela, inmoralidad. Entonces, en la Biblia nos refleja, ¿cierto?, que así como caminaron los padres, es muy probable que naturalmente también los hijos caminen. La influencia de las madres y padres, ambos, ¿cierto? Samuel, ¿cierto? Una madre piadosa, que honró al Señor, que oró, luego, ¿cierto?, un hijo piadoso, digamos, un hombre delante del Señor, muy, muy grande. Entonces, hay una influencia que está en el hogar, que es directa, ¿cierto?, a la vida de nuestros hijos. Bueno, hay cosas en las cuales, y estos son puntos para considerar, ¿cierto?, las influencias que pueden encontrar en el hogar, que están dentro del círculo de lo que nosotros controlamos, hermanos. Nosotros no vamos a controlar, por ejemplo, si el Señor quisiera llevárselo a nuestro hijo, si el Señor lo quisiera entregar a una enfermedad grave. Esas cosas no las podemos controlar, no están bajo a veces lo que nosotros podemos hacer. Pero estas cosas sí, digamos, en la gran mayoría. Por ejemplo, cómo va a afectar la vida de nuestros hijos si hay roles definidos en la familia o no, ¿cierto? Si se llevan adelante lo que hemos estudiado los domingos, ¿cierto? Si se llevan adelante los roles dentro de la familia o no. Querámoslo o no, nuestros hijos están viendo un ejemplo, un molde, ¿cierto?, una estructura que vamos a verlo después. Ellos van a tener que ser chocados por lo que aprendan de la palabra, con su propia experiencia, pero están viendo un molde, una manera a seguir. ¿Cómo se vive en mi hogar los roles? Hay una vuelta, hay temor del Señor en cómo se maneja la familia, o no. La estructura familiar, hay un papá y una mamá, hay una mamá sola criando, ¿cierto? Hay que lo he visto, digamos, en hogares no cristianos sobre todo, hay un papá que dura 3 meses, después viene otro papá y dura 1 año, y después viene otro papá, ¿cierto? ¿Cuál es la dinámica que se da en el hogar? Vivimos un rato acá, después, ¿cierto?, vivimos con los abuelos y los abuelos dirigen el hogar, después nos independizamos y de nuevo dirige la mamá, ¿cierto? Nuestro hijo está viendo eso y lo que, ¿cierto?, cuando los hijos van creciendo, uno se da cuenta que ellos saben, aprenden a moverse dentro de esas dinámicas, aprenden a moverse, ¿cierto?, y a manejar ciertas cosas. Cuando saben que papá y mamá no tienen la autoridad completa, ellos van a acudir a quien tiene la autoridad. Si no hay autoridad, ellos van a tomar la autoridad, ¿cierto?, y van a empezar a moverse de esas maneras. ¿Cómo? Esto es un tema súper importante y en algún momento vamos a llegar ahí. ¿Cómo en mi familia, cómo se responde al fracaso? ¿Cómo en mi familia es aceptable responder al fracaso? ¿Cómo se maneja la frustración en mi casa? Por ejemplo, ¿cómo uno ve ciertos niños que, se usa mucho el término hoy en día, intolerantes a la frustración, ¿cierto? Intolerantes a la frustración. Y bueno, hay que preguntarse qué está pasando allí, qué está sucediendo también, qué ejemplos ve. Yo no estoy todavía poniendo todas las fichas, sino que estoy diciendo
estas cosas van a influenciar la vida de nuestros hijos. ¿Entiendes? Si yo como padre o mi esposa como madre se descontrola, le da la suelta a sus sentimientos, grita, dice cosas, ¿cierto?, que no son sentimientos profundos, pero las dice nomás y todo, ¿cómo va a responder mi hijo? ¿Qué cosa, cómo él va a manejar también esa situación? ¿Cómo se ve, otra cosa es cómo se ve el fracaso en mi casa? Por ejemplo, ya si el niño, no sé, no le va bien en alguna calificación, en la casa se usa para burlarse de él, se le anima, se exige de él que se haga ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, esas cosas van a afectar la resolución de conflictos familiares. ¿Cómo se solucionan? ¿Cómo mi hijo está viendo que se solucionan las cosas en la casa? ¿Se solucionan los problemas? Mi casa, obviamente, era una familia cristiana, pero la forma de solucionar los problemas muchas veces era que mi papá salía a dar una vuelta, a caminar, volvía el mismo día, ¿cierto? Pero salía a caminar y después volvía y la familia seguía andando bien, ¿cierto? Pero no había una resolución del conflicto. ¿Cómo solucionan las cosas papá y mamá o quienes, ¿cierto?, lideran el hogar? El papá no pelea y llega con regalos y se acaba la discusión. O la mamá cuando llora, ella gana la discusión, entonces allí se acaba. ¿Cómo se solucionan los conflictos en el hogar? Eso va a influenciar en sus hijos y en mis hijos. ¿Cuáles son los valores familiares? ¿Cuáles son los valores? ¿Alguien podría buscar, por favor, Colosenses 2:8? Sí, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cierto? Hay rudimentos, hay filosofías, hay valores que son del mundo y hay valores que son de Cristo. Y entonces, ¿qué es valioso en el hogar? ¿Qué es valioso en el hogar? En mi hogar es más terrible, decía el libro algo así como hacer un hoyo en la pared o faltarle el respeto a los padres. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más valioso en mi hogar? Si yo no participo de la oración o si yo no traigo dinero. Nuestras conductas, nuestras dinámicas familiares van a dar un ejemplo a nuestros hijos en todos estos aspectos. Estas son cosas que nosotros debemos dejar. La historia familiar, cómo se ha desarrollado. Él ponía también un ejemplo, una persona que se cambió como 40 veces de casa, ¿cierto?, desde que nace hasta los 18 años. Esas cosas van a generar algo en la vida de ellos, una estructura, una forma de ver la vida, de presentarse ante las diferentes situaciones. Bien, entonces hay que considerar las influencias, que nuestros hijos van a recibir, pero hay algunos errores también al considerar la influencia. Hoy día se cree mucho que las influencias no son todo, ¿cierto? Que las influencias son todo, que el ambiente, que el medio estructura completamente a nuestros hijos. Pero aquí hay algunos errores, ¿cierto?, que hay que considerar y evitar. Primer error, considerar las influencias como determinantes finales, ¿ya? En esto, hermanos, es importante poder verlo, es parte de cómo hoy día se entiende muchas veces la crianza, la educación de los hijos, ¿cierto? Por eso no está mal querer buscar un buen colegio o hacer homeschool, por ejemplo, no está mal, pero hay que saber que eso no es todo, no lo es todo, no conforma todo, ¿cierto? Si nosotros entendiéramos a nuestros hijos como 100% fruto de las influencias, estaríamos pensando que nuestros hijos son víctimas desahuciadas de las influencias que van a recibir, ¿cierto? Y vamos a ver también que en la palabra del Señor, ¿cierto?, las influencias no lo son todo. Influyen, sí, pero no son todo el molde ni todo
lo que va a producir, lo que van a hacer nuestros hijos. Y el segundo error, ¿cierto?, con que nos podríamos encontrar es ignorar el poder moldeador, ¿cierto?, de las influencias. Pensar, no, mira, somos cristianos, ¿cierto?, yo les leo la palabra, así que en realidad Dios va a hacer su obra, no importa si nosotros peleamos, si yo malgasto el dinero, ¿cierto?, si estamos siempre cambiándonos de iglesia, si estamos siempre tomando malas decisiones, no importa, porque total somos cristianos, son hijos de la promesa, les va a ir bien, ¿cierto? Entonces, hay un error en dejar de considerar las cosas que van a influir en nuestros hijos sin palabras, ¿cierto? Y hay un error también en ignorar completamente las influencias que pueden recibir nuestros hijos. Vamos a algunos textos, ¿cierto?, que también nos van a ayudar ejemplificando. Proverbios 13:20, ¿cierto? Y creo que me faltó un número, pero vamos a ver si alguien. Vamos a ver. Proverbios 13:20. Dice, bueno, lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? El que anda con sabios, dice la Reina Valera, sabio será, ¿cierto? O dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Ah, sí, está bien, el 1. Sí, ¿lo puede leer, no? De la nueva versión de la Biblia. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientan. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos, como el Seol, enteros, como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Esto aparta tu pie de su centro. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor también nos dice, ¿cierto?, que cuidemos, que no nos entreguemos, que no nos hagamos compañeros de ciertas personas. Porque otro pasaje dice, no sea que aprendas sus maneras, ¿cierto? No sea que aprendas a andar como ellos andan. De la misma manera, cuanto más en nuestras propias vidas. Entonces, ojo, vamos a hablar de las influencias, ¿cierto?, como algo importante, pero no creemos, ¿cierto?, en el determinismo cristiano, ¿cierto? No creemos en que todo van a ser las influencias. Y aquí yo les pido que pongan atención. No es solo que las malas influencias van a hacer malas cosas. Hay otro error, que es creer que dando todo el contexto adecuado, mi hijo va a ser un perfecto cristiano que siempre va a andar en la verdad. A eso apunta esta segunda parte, como el determinismo cristiano. Porque yo contenga, porque yo abrace, porque yo controle esta influencia, esta otra influencia, entonces mi hijo sí o sí va a llegar a dar ciertos frutos. Bueno, no, la palabra del Señor no nos promete eso. Las influencias tienen su aporte, pero tienen también su límite. ¿Ya? Nuestros hijos, su hijo, sea pequeño o cuando más grande se va notando más, nuestros hijos tienen inclinaciones. Hay una inclinación de su corazón que se hace evidente desde muy pequeño, ¿cierto? Y a través del tiempo. Nuestros hijos tienen una inclinación. ¿Cuál creen ustedes que es esa inclinación? De continuo al mal, ¿cierto? Nuestros hijos, hermanos, son personas profundamente pecadoras, igual que nosotros. Desde que nacen y en adelante van desarrollando su conciencia, son personas pecadoras. Son personas que se inclinan a rebelarse, que se inclinan a desobedecer, a mentir, a robar, a enojarse, a odiar. Hermanos, nuestros hijos son pecadores. Sí. El determinismo cristiano que es como contenerlo de las cosas que están pasando afuera, o darle la herramienta incluso bíblica y aún así él podría... Es la idea de pensar yo que dando toda la influencia necesaria, él voy a tener un 100%
¿entiendes? De conocimiento de que él va a ser un cristiano correcto y va a andar en el Señor, ¿entiendes? Vamos a ver que no por ciertas cosas, de nuevo, sin dejar de conocer que tienen su poder, su influencia, que tengo que hacer lo necesario, ¿entiendes? Que yo tengo que ver quién entra en mi casa y quién no, lo que se ve en mi hogar, ¿entiendes? Pero hay otra área en la que tenemos que trabajar también. ¿Sí? En filosofía, por lo menos, el determinismo, lo que dice es que todo en realidad es las circunstancias que te rodean. Por lo tanto, todo lo que te sucede es parte de. Y hoy día tenemos eso dentro de la sociedad, por ejemplo, que Claro. él no tiene la culpa, él es víctima de la sociedad. Por eso él ladró, por eso Claro. él hace portonazo y todo, Claro. porque él es una víctima. Una diputada decía hace poquito, ¿no? Cuando un joven de 13 años anda haciendo portonazo, el Estado falló, todos fallamos. Claro, no, ¿cierto? No. Hay una responsabilidad de su familia, ¿cierto? Hay una responsabilidad de su entorno más cercano y hay otra responsabilidad más, ¿cierto? Que vamos a ver ahora. Es lo siguiente, queridos hermanos, nuestros hijos también responden, tienen la responsabilidad y tienen ellos que rendir cuentas por cómo responden a las influencias, y esto es lo que vamos a aprender nosotros, de acuerdo al enfoque que hayan formado hacia Dios. Nuestros hijos van a responder, las influencias apuntan, golpean, muchas veces machacan, a veces ayudan, a veces promueven, ¿cierto? A veces alejan, pero nuestros hijos, así como nosotros, tienen la responsabilidad de responder. Y nuestro deseo es formarles para que ellos respondan enfocados en Dios, habiendo su corazón sido formado para considerar al Señor. Van a responder de dos maneras básicamente. Uno, si conocen y aman a Dios, responderán aprendiendo y creciendo en medio de las circunstancias. ¿Cierto? Romanos 8:28, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Si no, lo puede buscar para que lo leamos en voz alta. Sí, por favor. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Exacto, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor nos va a enseñar que cada persona responda a las circunstancias y a los que aman al Señor, a los que tienen su mente puesta en el Señor, su corazón puesto en el Señor, ellos van a tomar las circunstancias que viven y van a ser de crecimiento, van a ser de gratitud, van a ser de transformación, de aprendizaje, ¿cierto? Nuestros hijos también. Hay que poner eso en nuestra cabeza porque es difícil, pero mi hijo de 2, de 3 años, de 4 años, está en periodo de aprender. Yo entiendo, no va a comprender como usted y como yo el enfoque hacia Dios, pero ¿sabe qué? Es el tiempo de formar en ellos eso, de que nosotros formemos en ellos esto hacia ellos. O sea, hijo, sí, estamos pasando por una necesidad, mire, pero pidámosle al Señor. El Señor a veces nos permite pasar por esto para que usted conozca que el Señor provee o que nos sostiene en estas cosas, ¿cierto? Otra reacción sería, por ejemplo, una reacción si no conoce o ama al Señor, responderá a las influencias yendo tras la paz, la satisfacción en fuentes mundanas y por tanto malignas. Podemos decir, hijo, mira, estamos pasando por necesidad. ¿Por qué siempre tenemos que estar pasando por necesidad? Estoy cansado de pasar por necesidad siempre. Mira, el otro hermano de la iglesia siempre le va bien y nosotros siempre estamos pasándola mal, ¿cierto? Siempre. Y allí vamos a ir tras saciar nuestro corazón y darle paz a nuestra alma, ¿cierto? ¿Cómo? Expresando odio, envidia, enojo, ¿cierto? Tratando de codiciar lo que el otro tiene, envolviéndome en proyectos y búsquedas que van a afanar mi corazón, ¿cierto? Tras otras cosas. Entonces, así como usted es grande, su hijo chiquitito va a ir aprendiendo estas mismas cosas. Y necesitamos informándoles. O ellos van a correr y van a caminar, van a ir viviendo, conociendo a Dios y encontrando paz, satisfacción, ¿cierto? Y reconocimiento de Dios en las cosas que pasan, o van a ir aprendiendo a satisfacerse tras cosas que son mundanas y por tanto malignas.
¿Alguien podría buscar Jeremías 2:13, por favor? Jeremías 2:13. Cualquiera que lo tenga, lo lea. ¿Viste la opción? Por favor. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Exacto. Queridos hermanos, esto tenemos que aprenderlo, bueno, primeramente para nosotros, ¿cierto? Uno mismo, o se va a saciar en el Señor, o se va a saciar en cualquier otra cosa mundana, ¿cierto? Que no tiene valor. Su corazón se va a saciar en una de las dos cosas. Cuando hay necesidad económica, que lo pongo de nuevo, o su corazón se va a satisfacer en que el Señor tiene el control y que Él tiene soberanía, que tiene cuidado de usted, o su corazón se va a saciar en endeudarse, en trabajar más de la cuenta, en codiciar, en robar. No sabemos, ¿cierto? Quizás alguno está pecando de alguna manera en eso. De alguna manera su corazón se va a saciar. Nuestro corazón es de criatura, necesita honrar a algo, depender de algo. Nuestro corazón es de criatura, por tanto va a correr tras algo. Ahora, el creyente debe aprender a satisfacerse del Señor abandonando los ídolos. Así el pueblo del Señor decía al pueblo de Israel: ustedes me abandonaron a mí, ¿cierto? Un pozo de agua viva, y se fueron tras cisternas, tras pozos que no tienen agua, que están rotas, que al final siempre dejan sed, al final siempre le dejan en la misma pobreza, en la misma necesidad. De la misma manera, nuestros hijos se van a ir formando para enfrentar las influencias, que van a estar allí, que van a trabajar también ahí en su vida. Entonces, hermanos, es necesario poder tener en vista estas dos cosas profundamente, entenderlas, ir comprendiendo, ¿cierto? No vivir una vida tan a la rápida, tan a la pasada, una vida en que no importa este día, ya se me pasó el otro día. Queridos hermanos, sus hijos y mis hijos van a ver eso. Van a ver si usted no dedica tiempo, si su día, detrás de qué cosas se va. Todas esas cosas son influencias. Detrás de qué se está yendo el día de mi papá, de mi mamá, cómo terminó su día, qué hicieron esta tarde. Van a haber influencias y ellos van a repetir ciertos patrones de conducta, ¿cierto? En su carácter, en sus emociones, todas esas cosas. Van a estar, ¿cierto? Y necesitamos considerar cómo estamos dando ejemplo a ellos. Pero también necesitamos saber que nuestros hijos tienen una responsabilidad en su respuesta. Y por tanto necesitamos aprender a aconsejar a nuestros hijos, a aconsejar, a tomarlos, a hablarles. De nuevo le doy este tip. Si su hijo está en ese rango de los 0 a los 3 años, menos palabras, hermanas queridas sobre todo, menos palabras. Dígale lo mismo, pero en 5 palabras, 6 palabras, que él maneje, que ella maneje, que entienda. Dígale, hijo, por ejemplo, ya mi hijo peleó, a ver, ¿qué podría hacer? Pongamos un ejemplo, o si a alguno se le ocurre algún ejemplo mientras pienso. Ya mi hijo no presta los juguetes, ¿cierto? En algún momento yo tuve que tomarlo a un lado y él se frustró, se enojó y tiró las cosas y está ahí llorando. ¿Qué debiera hacer yo? ¿Qué debiera hacer? ¿Cierto? Tomé a mi hijo, estaba peleando por los juguetes, lo tomé, está aquí a mi lado, no, papá, tú no, y está tirando sus cosas, ¿cierto? Y llorando ahí, está triste, está llorando, ¿cierto? ¿Qué podría hacer? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Igual depende. Díganme más, si estamos para aprender. Igual depende, porque si uno lo vio que estaba peleando hace rato y uno ya le dio la instrucción que dejara de pelear, ¿Sí? ahí uno, en vez de empezar ya a aconsejarlo de por qué no tiene que pelear, tiene que Ya, veamos. Claro. Sí, no sé, que justo uno lo vio y estaba peleando y ahí ya se le abre el tiro. claro. Bien, es una buena observación. Hay que primero entender, de nuevo,
Mi hijo que está allí, que es chiquitito, que está llorando, y que está triste, y que toda la cosa, no es inocente. No es inocente. El hijo que está allí no es el 100% víctima de la situación y de la frustración y sus emociones y su condición. Mi hijo tiene su responsabilidad delante del Señor. Tiene una responsabilidad. Mi hijo viene inclinado naturalmente a rebelarse, a desaforarse, a no tener dominio propio. Naturalmente viene así. No, el Señor no se los dio programados para la santidad. ¿Ya? Nació con una naturaleza caída que le impulsa, ¿cierto?, a hacer lo malo, y él, sea porque le estaban quitando o sea porque él fue egoísta, está teniendo un mal momento. Eso es importante saberlo. No es momento de decir ya, si no pasa nada. No. Hermana, lo mismo que yo digo, cuando pelea un matrimonio y la esposa llora y todo porque quiere algo que está por sobre el presupuesto familiar, no está bien porque usted llore. No está bien, no empieza a ser bueno porque usted le dio pena. ¿Entiende? De la misma manera a mis hijos, yo tengo que decirle, y hermano, ser claro en esto, cálmate, tranquilo, no es momento para que llore, no está bien. Y yo sé que esto la primera vez no dura 2 minutos, ¿cierto? La primera vez es un buen rato, basta, con un tono de autoridad, uno en sus cabales, porque si yo, pero basta, ¿quién está desaforado ahora? Los dos. Y él está recibiendo mi influencia, ¿cierto? Y está viendo que, y ese niño sabe que ¿qué pasa en mi casa? No, que en mi casa cuando los dos gritan, y de un momento se acaba todo, no se soluciona nada. Así que él sabe que puede gritar hasta que los dos se callen. Él sabe, y, hermano, delante del Señor, su niño de 1 año sabe. Su niño de 1 año sabe, entiende la dinámica familiar, no entiende todas las palabras, no entiende, pero entiende los tonos, entiende las dinámicas del hogar. Entonces usted necesita ponerse en su lugar de autoridad dada por el Señor, que eso es lo que usted hace en su hogar, y al niño poder hacerle entender que necesita aprender a tener ese dominio propio, va a estar tranquilo y hablar a su corazón. A Dios no le gusta esto. Dios te ve, no es bueno. Dios te ve, no es bueno esto. No es bueno. Tú tienes que compartir, cálmate. Va a haber eso. Quizás si hay otra instancia de nuevo, vuelve a pasar lo mismo, claro, tengo que conversar. Si hay otra instancia, y en un momento probablemente voy a tener que disciplinar físicamente. Pero hay que hacer ese consejo y ese llevarlo a ese entendimiento al niño. Porque van a ir pasando el tiempo y ese niño a los 2, a los 3, a los 4 años va a tener el entendimiento de cómo se procede en mi casa y a lo que me va a apuntar mi mamá y a lo que me va a decir, no, ya que sí, ya delante de Dios, no se trata de yo y mi mamá nomás, delante de Dios tengo que responder, estoy viendo. Después tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo es para Dios lo que estás haciendo? Y un niño de 3, 4 años va a poder responder a ese razonamiento, aunque lo haya aprendido. Pero estamos formando ese corazón para que a través de la vida vaya considerando al Señor en sus peleas, en sus discusiones, en sus actitudes, para que Él responda, aunque la influencia sea mala, para que Él responda considerando a Dios en la respuesta a sus conflictos. ¿Se entiende la idea, cierto? Hay alguna pregunta, hay algunas preguntas aquí que vamos a plantear, hay varias, pero o alguna situación en la que a veces usted se ve como envuelto y dice, es que no sé cómo responder. Hermano, yo de verdad que tengo que decir, mucho de lo que pasa en los niños, uno después llega a visitarlo a la casa y dice, esta es la dinámica de la casa. Es la dinámica de la casa. Cuando los niños se sienten ignorados, cuando los niños se entienden ignorados, ellos saben cómo entrar a esa dinámica, a esa influencia. Ellos saben entrar ahí. ¿Cómo mis papás me ponen atención? ¿Cómo me llegan a tomar atención? ¿Cómo mi mamá hace que mi papá le tome atención si mi papá está metido en el teléfono? ¿Qué va a hacer ella? No, pues mi mamá le habla, después grita, se enoja y ahí mi papá la pesca. Y su hijo va a hacer lo mismo. Va a entrar en la misma dinámica. Va a llorar, porque sabe que en un momento va a sacarlo a usted de allí. Y ahí hay una mala dinámica del niño, pero de los padres también.
de cómo nos comportamos, ¿cierto? Con ellos. Entonces, vamos a ver algunas preguntas, ¿cierto?, que vienen en el libro que son de aplicación de estas cosas. No vamos a verlas todas, pero algunas. Quizás podría preguntarse, ¿cuál ha sido alguna de las influencias modeladoras más prominentes de tu propia niñez? ¿Qué cosas influenciaron fuertemente, que ahora tú como adulto, como papá te das cuenta, qué cosas modelaron fuertemente tu propia niñez? ¿Quién podría decir quizás alguna cosa, porque puede ser quizás de ayuda para otro, para evitar, para ayudar? Sí, resulta que en mi hogar o en la casa de mis padres era mucho el tema de alzar las voces. Y en eso era como que lo mismo que explicaba, alzaba las voces, se salía, pero después existía el rencor de parte de uno de los dos y lo mantenía, y la otra persona como que lo intentaba como solucionar. Pero no se solucionaba. No, al día siguiente recién, o a los 2 días y recién, o metían a los hijos entre medio, dentro de la situación. Entonces, ¿qué me generó eso a mí? En gran parte me generó mucho lo que es como como guardarme los sentimientos, y aparte de eso, también generó como bueno, hoy en día me genera el rechazo a yo tener que gritar o levantar la voz. Entonces, cuando lo hago, me acuerdo de esa situación, y eso me hace como calmar como calmarme un poco y decir, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo pésimo, etc. Entonces, bien, gracias por compartir eso. ¿Alguien más? Quizás algo que fue una gran influencia en su vida, puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Mi papá, desde muy pequeña, sería como que siempre fue como una adelantada época, porque no nos crió de manera con estereotipos. De muy pequeña nos regalaba pelotas de fútbol. Con la ropa, con el uso de herramientas, con hacer trámites. Muchas veces me mandaba al banco y mi mamá se como, ¿por qué no me mandaron? Porque mi papá tiene que aprender, pero muy mucho tiene que aprender, así que aprende teoría. Y creo que eso sí me marcó a mí en la confianza que él depositó en mí en ese momento. A ser valiente, a atreverte. Bien. ¿Quizás uno más? ¿Pasamos a la próxima pregunta? ¿Sí? ¿Sabes? Una de las cosas que yo influencié en mi vida cuando pequeña fue que yo crecí con padres separados a los 6 años. Entonces yo desde muy pequeña aprendí cómo manipular las situaciones con ambos padres. Yo sabía, porque mis padres no eran como de estos papás que quizás se comentan o educan como juntos, Claro. sino que como no se llevaban, entonces yo sabía perfectamente cuando niña, yo soy igual desde grande, y yo sabía perfectamente cómo yo utilizaba las palabras con mi mamá y con mi papá para conseguir lo que yo quería. Como que me envolvaba un poco en la situación, y yo siento que fue como por la influencia de la separación y de la falta de comunicación en mi papá. Claro. Bien. Gracias por compartir. Impresionante, porque claro, uno a veces después mira a su hijo y duda, ¿cierto? Que tan chiquitito, ¿no? Me va a estar manipulando, ¿cierto? Y uno después sabe que sí, llega así. Bien, ¿cuál es la estructura de tu familia? ¿Cómo ha afectado eso a tu hijo o hija? ¿Cierto? ¿Cuál es la estructura? ¿Hay una estructura básica? ¿Quién dirige el hogar? ¿Quién está a cargo? ¿Cómo lo llevamos adelante? Hoy día iba en la micro, ¿cierto? Y estaba escuchando al chofer, iba conversando con una persona y él decía que se estaba separando, ¿cierto? Pero es buena, que él por su hijo todo, ¿cierto? Que no, que la otra persona decía que va a tener que pagar pensión, sí, no, sí, por mi hijo todo, pero yo ya no, como en el hogar, no quería, entonces, hay una contradicción tan grande, ¿cierto? Porque si por mi hijo es todo, quédense en su hogar, que es lo mejor bien que le puede hacer a su hijo, quédense en su hogar, si como cristianos también tenemos que entender eso. Sabemos, lo hemos estado estudiando, hay otras motivaciones mayores, la obediencia a Cristo, el impacto matrimonial, pero también es parte de lo que yo debo resguardar en hogares que estoy formando a otras personas, y a ellos debo darles un ejemplo de estabilidad, de orden, de paz, ¿cierto? Esto no es algo que en algún momento se va a romper, ellos entienden eso,
que los compromisos, que las situaciones en algún momento se van a disolver. Nuestros hijos, nosotros por amor de ellos también debemos resguardar nuestras propias discusiones como matrimonio también, o por los que vivimos. Debemos tener cuidado porque nuestros hijos se dan cuenta de esas cosas y cómo las llevamos adelante. Bueno, por ejemplo, la cuarta pregunta dice, ¿dónde están los secretos en tu hogar? ¿Compartes demasiado con tus hijos y por lo tanto los cargas con problemas demasiado grandes para ellos? ¿Compartes muy poco con ellos y por lo tanto los aíslas de tu vida y la dependencia de Dios? ¿Cómo es la dinámica en su hogar? ¿Han practicado o saben que hay cierto punto en el que debemos incluir a la familia, ¿no? O sea, que como familia vamos a pedirle al Señor ayuda en esto. Necesitamos que nos ayude, que nos dé dirección. Pero nuestros hijos no son nuestros amigos ni nuestros padres. No los podemos cargar con las situaciones que nosotros debemos sobrellevar. No debieran ser cargados, ¿cierto? Con estas situaciones. No con el 100%, ¿me entienden? Hay un punto sano en el que yo comparto con mi familia ciertas cosas. Pero, querido hermano, no le puedo estar compartiendo a mi hijo adolescente, sabes que estamos súper mal con tu mamá, yo ya no sé qué hacer, no. Prudencia. Hay cosas que usted se las puede decir a su hermano maduro, a un hermano fiel, a su pastor, a sus padres, pero nuestros hijos, hermanos, deben tener la seguridad en su mente de un hogar que está estable dentro de ser normal, de tener dificultades, de tener conflictos. ¿Se entiende, cierto? Esas cosas van a influenciar. ¿Quién es el jefe del hogar? Hay una autoridad centralizada, hay un dictador, es una cooperativa, ¿cierto? ¿Cómo funciona su hogar? ¿Cierto? Hermano, esto de verdad, no, el tema de los conflictos, ¿cómo se solucionan las cosas? ¿Cómo se solucionan las cosas en su hogar? ¿Cómo solucionan las situaciones ustedes como matrimonio, como familia? Hablan, conversan, piden perdón, exponen, ¿cierto? Cuando otro se equivocó, mi hijo ve que si mi esposa me dice, ¿le embarraste en esto? Yo lo mastico y voy y pido perdón, ¿cierto? Queridos hermanos, eso es, su hijo va a caminar con sabios o va a caminar con necios. Y ese con el que camine va a ser la mayor influencia de su vida. Somos responsables de lo que ponemos, ¿cierto?, delante de nuestros hijos. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Si no, vamos a avanzar al capítulo 3, porque van unidos, vamos a ir avanzando. Capítulo 3 dice, del desarrollo de tu hijo, la orientación hacia Dios. Vamos por favor a Proverbios capítulo 9. Bueno, como ven, Proverbios lo usamos bastante, díganme. Ese es el capítulo del libro guía, no de esta guía. No, del capítulo del libro. Ah, sí. Gracias. Sí, hoy día no trabajé tanto con la hojita, ¿ya? Pero sí van correlativos. Sí, pues sí. Capítulo 9 de Proverbios, versículos 7 al 10. Mire lo que va a decir la palabra del Señor. El que instruye al insolente traerá sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Hermanos, la palabra del Señor nos va a decir, ¿cierto? El sabio, ¿cierto? El proverbista está diciendo, mira, el necio no recibe instrucción. Si tú quieres estar instruyendo al necio, esencialmente necio,
él no va a querer instruir, ¿cierto? Te va a insultar, se va a reír, no va a querer, pero una persona que es sabia va a ser más sabia si tú le instruyes, va a recibir la reprensión, tú le vas a hacer un bien. Y termina este proverbio, ¿cierto? Este párrafo diciendo, ¿quién es el sabio esencialmente? ¿Quién es el sabio? El que teme al Señor, ¿cierto? El que teme a Jehová, ¿cierto? Este es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, ¿cierto? Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, esencialmente, lo que nosotros vamos a apuntar a trabajar en la vida de nuestros hijos es que ellos teman al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Si lo pudiéramos poner en una frase sencilla. ¿Qué es temer al Señor? ¿Sebastián? En dos oraciones. una raya nomás, una referencia nomás. Considerar a Dios, considerar a Dios en todo. Esta idea es para como vivir delante del Señor todo, como si yo hago todo, como si el Señor estuviera mirando, con respeto a Dios. Exacto. ¿Cierto? ¿Y qué me debiera hacer considerar ese entendimiento de Dios presente en todo tiempo? ¿Qué cosa? ¿A qué me va a llevar? A la santidad. Claro, a la santidad, porque una persona que considera a Dios en todo tiempo va a saber, primero, que mis actos y mis sentimientos, mis pensamientos, mis palabras no están ocultas. Mis actos no están ocultos, son revelados delante de Dios. Y si mis actos los ve Dios, Dios es inerte a las cosas que yo hago, ¿cierto? No reacciona, no evalúa, no juzga, no tiene un sentimiento del bien y un sentimiento, ¿cierto?, de ira y enojo. Hermano, Dios reacciona a las cosas, entendámoslo, ¿cierto? Evalúa y da un veredicto en cuanto a las cosas que yo hago y digo. La persona temerosa del Señor sabe que Dios le está viendo y vive entendiendo que vive en el mundo de Dios, que vive bajo el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento le hace andar queriendo agradar el carácter de Dios. Hermanos, eso es una persona sabia. No es una persona que lo sabe todo, no es una persona que entiende cada misterio, es una persona que vive como delante de Dios cada momento de su vida. Y hacia allá nosotros vamos a querer apuntar a nuestros hijos. Porque un día usted no va a estar. Un día ese niño que es chiquitito, esa niña, un día va a ser una persona adulta. Y usted ya no le va a dar paleta, y usted no va a restringir sus permisos, ¿cierto? Pero una cosa puede formar en el corazón de ellos si el Señor se lo permite. Temor del Señor, sabiduría, vivir delante del Señor. También, ¿cierto? Yo voy aplicando cosas para que ustedes lo puedan ver nomás. Recuerdo de cuando anduve lejos del Señor, ¿cierto? Siendo adolescente, hermano, podía hacer cosas, me revelaba, pero una cosa no se iba de mi cabeza. Y yo sabía que había un Dios. Sabía que algo estaba haciendo mal. Sabía que personas estaban orando por mí y como que no podía pecar tranquilo. Pecaba igual, ¿cierto? Y hacía lo que hacía. Pero había una conciencia en mí, ¿cierto?, que revelaba que estaba andando en un mal camino. Hermanos, eso es lo que queremos apuntar como norma mínima para nuestros hijos. Que ellos entiendan y sean sabios delante del Señor. Vamos a tomar una línea de pensamiento. La palabra del Señor nos va a mostrar que todos los hombres son esencialmente adoradores. Todos los hombres, síganme este pensamiento. Todos los hombres son esencialmente, por naturaleza, adoran a algo, ¿cierto? Unos van a adorar al Dios verdadero, al Dios de la palabra, ¿cierto? Al Dios de la verdad. Y otros van a adorar a los ídolos. Pero cada hombre adora algo, no hay neutralidad en esto, ¿ya? No hay neutralidad. Usted puede pensar, pero una persona atea no tiene un Dios, ¿cierto? ¿Cómo esa persona es una persona idólatra? ¿A quién adora esa persona? Si no tiene estatua, no tiene figurita, no tiene un culto. Ya a él mismo, ¿cierto? Tiene su propio Dios, a su trabajo, al dinero, avaricia, que es idolatría, ¿cierto? ¿Cómo? Que adora el proyecto familiar. Es una cuestión súper fuerte. Exacto. Claro, exactamente. ¿Cierto? La palabra nos va a enseñar que todos somos
adoradores. No hay neutralidad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1. Por favor, este pasaje lo conocen probablemente, capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18. ¿Sí? Ya, por favor. No veo. Ya. Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Esta parte la vamos a ver. Con lo que hay que vivir. Romanos capítulo 1, verso 18. Miren lo que dice en cuanto a la humanidad, ya la escritura. Ponga atención en estas palabras del Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Inspirado por el Señor, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, otra persona dice, detienen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Cierto? Pero queridos hermanos, la palabra del Señor nos declara: hay un Dios verdadero, ¿cierto? Dios existe, el Dios de la palabra, pero los hombres, aunque tienen la revelación general de Dios, han decidido ignorar voluntariamente la verdad y, como va a seguir diciendo Romanos capítulo 1, entregarse a adorar otras cosas. Adorar la criatura antes del Creador, con formas de reptiles, de aves, de cualquier otra cosa, ¿cierto? Incluso sin una forma definida. Hermanos, o van a adorar al Dios verdadero o van a adorar a los ídolos, entre ellos mismos, sus propios planes, sus propios deseos. Queridos, nuestros hijos, los hijos que el Señor les vaya a dar, no están exentos de esta realidad. Nuestros hijos no están exentos de esta realidad. Nuestros hijos también nacen con esta inclinación negativa, ¿cierto? Una naturaleza pecaminosa que les aparta del Dios verdadero, que les aparta del Señor. Vea por favor Salmo 51:5. ¿Algún hermano o hermana que lo pueda leer en voz alta? Salmo 51:5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. ¿Cierto? Está hablando David, ¿cierto? Su debilidad, y en esta, el Señor le revela también muy tempranamente, esta condición caída de su propia vida. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Esto está hablando como desde el vientre también, la idea que desde que estaban en el vientre se han apartado del Señor. Entonces, queridos hermanos, nuestros hijos están en esta misma condición, nacen en esta misma condición. Su hijo y mi hijo va a estar adorando y sirviendo y creciendo en el conocimiento de Dios, o va a estar adorando, sirviendo y entregándose a obedecer a otros dioses, a los ídolos, ¿cierto? A cosas que no merecen ni su obediencia ni su adoración. Es necesario ver a nuestros pequeños así. Y por eso es la idea de pastorearlos, y de estar, desde que ellos tienen conciencia, ir volviéndolos, ir trayéndolos de vuelta, ir influenciándoles, ir mostrándoles: mira, este es el Dios verdadero. Hijo, tú no eres el centro del mundo, hijo. Y este día nos dio el Señor, este día nos lo dio Dios. Mire, hijo, estas cosas que nos dio el Señor, usted acostumbra a decir en casa para que ellos lo tengan: mira, qué bueno el Señor, mira todas las cosas que nos dio, mira la mesa que el Señor nos dio, oye, qué bueno está calentito, el Señor nos ha dado todas estas cosas. Es necesario poder ir formando
formando en ellos desde cosas sencillas, cosas más profundas, la conciencia de Dios. Tenemos ejemplos en la Escritura que nos muestran, queridos hermanos, cómo le están las influencias y están las situaciones, pero también hay un corazón que va a responder basado en el enfoque que esa persona tenía en Dios o tenía lejos del Señor. Allí vemos la combinación de estas cosas, situaciones que rodearon a personajes bíblicos, pero también la respuesta en quién estaba enfocado ese corazón. Estaba mirando los propósitos de Dios, estaba entendiendo que Dios dirige la historia, o estaba enfocado, ¿cierto?, en su propia tristeza, en su propia miseria. ¿Cierto? Podemos pensar, ¿cierto?, en José rápidamente, ¿cierto? José, bueno, su madre muere cuando él es un niño pequeño, ¿cierto? Crece con su padre, es protegido, digamos, o cuidado, o bendecido, ¿cierto? Favorecido, digamos, por su padre. A mí no me gusta mucho esta caricatura de José el consentido, ¿cierto? Porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento no nos dice nada malo de José, nunca habla mal de José, entonces hay que tener cuidado de la caricatura que se hace José pavoneándose con la túnica de colores. Eso no está en la Escritura, ¿cierto? No se le da una razón a los hermanos para odiarlo a él. No es así en la Escritura. José se describe como un hombre y un joven recto de corazón y que y anduvo delante del Señor de una manera correcta. Entonces, pero tenemos a José con sus circunstancias. José favorecido, José aborrecido por sus hermanos, José tirado para que casi que muriera, ¿cierto?, en un pozo, José vendido, esclavo, José después humillado en una cárcel, José, ¿cierto?, olvidado después, los que ayudan en la cárcel interpretando sus sueños, ¿cierto?, después se olvidan de él por 2 años, ¿cierto?, y luego José establecido como príncipe. El mejor claro. No tengo por qué saber tanto. Entonces, queridos hermanos, hay circunstancias que rodean a José. Era una persona que estaba dado todo para que se deprimiera, para que fuera una persona ansiosa, para que fuera una persona, no sé, con diferentes dificultades emocionales en sus pensamientos, un montón de cosas, ¿cierto? Estaba él con todas las circunstancias dadas para él. Entonces, queridos hermanos, pero podemos ver cómo reaccionó José. ¿Cuál fue su pensamiento en medio de todo ese tiempo? Incluso cuando la esposa de Potifar, ¿cierto?, va a ofrecer estar con él, ¿cierto?, va a decir, ¿cómo podría hacer esto? ¿Yo cómo podría hacer esto, ¿cierto?, delante de mi Dios? ¿Cómo podría hacer estas cosas? Pero luego también, ya cuando se presenta delante de sus hermanos, ¿cierto?, en Génesis capítulo 50, vamos a ver lo que dice. Génesis 50, versículo 19, va a decir lo siguiente. Cuando José ya está pronto a morir y dice, pero José les dijo a sus hermanos, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos, y los consoló y les habló cariñosamente, ¿cierto? Entonces, José, ¿cierto?, por la gracia del Señor, por el enfoque que el Señor le había dado a su corazón delante de él, aún viendo toda la historia y todo lo que sucedió, todo lo que hicieron mal contra él, él pudo tomar esas situaciones, ¿cierto?, y considerarlas
para bien. Dios estaba haciendo un propósito. Quizás en su juventud no lo entendía plenamente, quizás no entendió en cada proceso, no sabemos cada emoción que tuvo en el proceso, pero sí hay un énfasis, ¿cierto? La palabra del Señor nos va marcando un principio de que él vivía en la presencia del Señor, que el Señor estaba con él, que él andaba delante del Señor. De la misma manera, queridos hermanos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos y pastorear su corazón para que puedan vivir cada situación que les pase enfocándose en el Señor. Entonces, podemos ir resumiendo estos dos capítulos, ¿cierto? En las siguientes cosas. ¿Cierto? Nosotros, hermanos, debemos ocuparnos por las influencias que moldean a nuestros hijos. De nuevo, recuerden, no olviden, las influencias tienen su parte, tienen su lugar. ¿Qué influencias? La estructura de nuestro hogar, las dinámicas de nuestro hogar, las resoluciones de conflicto, lo que es valioso en mi hogar o no, las influencias ya más externas, ¿cierto? Los ambientes, las cosas a las que los voy a exponer, las amistades. Yo podría decir también la congruencia de la vida íntima de mi casa con la vida pública de iglesia. Hace tiempo leía, ¿cierto?, una estadística que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, de familias cristianas, probablemente no de Chile, pero creo que no está muy lejos de nuestra realidad, en la idea de que, por ejemplo, muchos de los que se habían criado en familias cristianas y hoy día estaban lejos del Señor, decían que en el hogar, por ejemplo, se decían garabatos y después se iban a la iglesia, decían groserías, o en el hogar habitualmente se oía música no cristiana, era lo más abundante en el hogar, ¿cierto? Aunque eran una familia de iglesia conservadora, y hacía algunas cosas que nos decimos, esa es una ley del Señor, pero hay algo que nuestros hijos van viendo, oye, ¿por qué en la casa como que no fuéramos de la iglesia y después vamos a la iglesia y allá somos totalmente cristianos, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Ellos en algún momento van a empezar a escoger también cuál es el ambiente que naturalmente, ¿cierto?, apunta a su corazón, y si su corazón no fue formado para pensar y considerar al Señor, y la iglesia es un algo externo, y esto mundano es algo externo, ellos van a correr cada un camino, y se van a simplemente tomar probablemente el más fácil, irse detrás de lo que a su carne le tira, a sus pasiones le tira, lo que el mundo va, lo que parece más entretenido. Entonces, no estoy diciendo estas estadísticas como una ciencia cierta, pero reflejan un poco la realidad. Debemos ocuparnos, ¿cierto?, de cómo funciona nuestro hogar. Hay una tendencia entre los matrimonios, las familias, ciertos jóvenes, a vivir una vida no en el día a día, pero no en el buen sentido, ¿cierto? No en el día a día de que cada día tiene su afán, sino como sin un proyecto de vida, sin una idea, sin mirar más allá, sin pensar que esta monotonía que podría sonar mala para nuestra época, finalmente le va a hacer un bien, porque estoy mostrando a mi hijo una vida ordenada, con procesos ordenados, ¿cierto?, que le da un ritmo de vida a él, que él se levanta, se acuesta, se baña, se come en ciertos momentos, que va formando en su cabecita una tranquilidad, ¿no? Ya viene el momento de comer, ya viene el momento de dormir, ya viene el momento de levantarnos, ¿cierto? Todas estas cosas van a ir influenciando en sus vidas y necesitamos, ¿cierto?, considerarlas para que le hagan el bien. Ahora, no le ponemos, en buen chileno, todas las fichas a la influencia. La palabra del Señor nos enseña. Hay un corazón. No somos puro contexto. No somos pura, ¿cierto?, ambiente. Hay un corazón que necesita ser pastoreado, que necesita ser instruido y enseñado, ¿cierto?, con claridad. Debemos pastorear, y eso significa guiar y también corregir. Guiar, enfocar, orientar a nuestros hijos hacia el Señor. La próxima semana ya vamos a empezar a hablar más en la práctica, ¿cierto? Ahora estamos sentando los principios, ¿cierto?, en cuanto a cómo tiene que estar enfocada nuestra mente para poder corregir, instruir, ¿cierto?, y trabajar con cada etapa de nuestros hijos. Pero necesitamos saber
que aparte de las influencias necesitamos guiar y corregir. Y esto va a significar tiempo, va a significar preparación, va a significar envolvernos, darnos por ellos, darnos para hacerles un bien espiritual, darnos, ¿cierto?, para discipular. Y no solo eso, sino que orar, queridos, orar fervientemente por nuestros hijos. Me quedaba pasando un momento en la tarde al repasar esto y hay que recordar, y esto no crea que es pentecostalizar, ¿cierto? Pero la crianza, así como la iglesia, hermano, es una batalla espiritual. De verdad que esto es una batalla espiritual. Necesita usted saber que el Satanás odia estas cosas, así como odia a la iglesia, y aprendíamos el domingo, odia a la iglesia del Señor, la base de su obra. Satanás odia a la familia cristiana, odia padres criando hijos para la gloria del Señor. Eso es lo que quiere destruir, eso es lo que quiere desarmar. Necesitamos saber que necesitamos orar, clamar al Señor. Las influencias llegan hasta un punto, nuestra crianza llega hasta un punto. Hay una obra espiritual que el Señor tiene que hacer en nuestros hijos, que el Señor tiene que transformar sus mentes, sus corazones. Muchas veces van a ver cómo el Señor trae convencimiento hasta niños pequeños. Estoy diciendo que ellos van que se van a poner a danzar en la casa, ¿cierto? Como que lo va a tomar. Sino que el Señor les da convicción de pecado, que en algún momento entienden que hay cosas que el Señor va haciendo madurar también en su mente y en su corazón. No podemos ser tan incrédulos de pensar de nuevo, la influencia, mi discipulado, listo. No, hay un mundo espiritual activo, queriendo atacar. Entonces nos toca como padres estar orando, velando por nuestros hijos, para que el Señor haga su obra en ellos también, para que el Señor use su palabra, para que el Señor use mis esfuerzos, para que vaya siendo formada, ¿cierto?, su obra en mis hijos. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Hermanos, recuerden, ¿cierto?, como decíamos la semana pasada, el fin de la crianza no es, ¿qué cosa? No es simplemente el buen comportamiento. Los fariseos se portaban bien y lo daban al Señor. El fin de la crianza no es que me dejen más tranquilo, no es verdad, voy a tener incluso más trabajo, ¿cierto? Porque voy a estar más atento, va a haber una relación, va a haber una formación con ellos. El fin de la crianza, hermanos, de nuevo, no es, aunque lo va a causar en algún momento de la vida, pero no es esencialmente que yo me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo. Porque esto es frustrante, es difícil y ya no está pasando, ¿cierto? Nuestros hermanos tienen también hijos que son más grandes. Uno les habla lo mismo 10 años. Viene una persona a los 10 años un día y le dice lo mismo y ahí entendió, ¿cierto? Y esa persona lo marcó de toda la vida. Bueno, uno sabe delante del Señor que el Señor nos usó para preparar ese corazón y bueno, si el Señor terminó de confirmar con alguien más, que el Señor lo bendiga, ¿cierto? Pero este es un trabajo frustrante. Entonces, queridos hermanos, el fin de la crianza que el Señor nos ha dado es formar personas, seres humanos, que anden delante del Señor con temor de Él, que en su gracia el Señor les permita conocerlo a Él y vivan para la gloria del Señor. Queridos hermanos, recuerden esto, estos son los principios que tienen que recordar. Aunque hoy día usted tenga un niño chiquitito en su casa, usted no está criando un bebé. Nosotros estamos criando seres humanos, van a ser personas. Si usted saca la cuenta, ellos van a ser 5 veces más tiempo adultos que lo que fueron niños. O 10, o 6 veces, o 7 veces más tiempo. Van a ser niños de los 0 a los 15, 16, después son algo extraño, 18 años, ¿cierto? Adultos, responsables ante la ley, que se pueden casar, que se pueden ir de su casa. Bueno, van a ser muchos más años adultos. No piense que está criando un bebecito todo el tiempo. Forme personas, una mujer, un hombre. Formen ellos constancia, formen ellos perseverancia, formen ellos respeto, para la gloria del Señor, considerando que ellos van a rendir cuenta delante de Dios. Esa persona que usted ve ahí chiquitita,
que no se puede valer por sí misma todavía, va a rendir cuenta delante de Dios. ¿Cómo estoy trabajando en su vida? No para yo sentirme que le entregué todo el conocimiento, lo académico, la cosa. ¿Cómo estoy trabajando en su vida para que se presente delante del Señor? No se distraiga tanto en otras cosas. Los otros procesos de verdad que avanzan mucho más naturalmente. Esta hora espiritual es difícil. Es difícil. Y necesitamos poder considerar eso, parar y trabajar en nuestros hijos en estas cosas. Y de eso nos olvidamos bastante. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿cierto? Como lo otro. Hoy día vamos a terminar más temprano. Pero vamos a hacer esta pregunta, ¿cierto? También para considerar. Hermano Kevin, ¿puede leer la primera pregunta, por favor? ¿Cuál crees que es la orientación hacia Dios de tus hijos? ¿Leo todo? Sí. ¿Están sus vidas y sus respuestas organizadas alrededor de Dios como Padre, Pastor, Señor, Rey soberano? ¿O la ves viviendo para alguna forma de placer, aprobación, aceptación u otro Dios falso? Esa pregunta es bien confrontacional. Hermanos, y es necesario hacer esta reflexión, y esto aplica a todos nuestros hijos de todas las edades. ¿Para qué está viviendo mi hijo? ¿Para qué? Mi chiquitito, mi Josía, mi Isabel, ¿para qué? ¿Considera al Señor? Probablemente se lo olvida el Señor 98% del tiempo, 95% del tiempo. Mi trabajo, porque están bajo mi autoridad y bajo mi responsabilidad, es volver su corazón al Señor, volver su corazón al Señor, traerlos de vuelta. No es entretenerlos, no es que estén tranquilos, no es que desarrollen lo que naturalmente son, porque naturalmente son pecadorcitos, van a inclinarse al mal. Es traerlos de vuelta al Señor. Nosotros estamos haciendo esa labor que el Señor nos puso para rescatarlos de su pecado, de su condición. Cuando uno lo disciplina, cuando uno lo reta, cuando uno le da la influencia necesaria, es para rescatarlo, para hacer ese trabajo evangelista, de tomarlo, pero vuelva al Señor, pero mire al Señor, pero considere al Señor. Mira, Dios hizo las cosas, mira lo que le pasó en el tiempo de la gente era mala, Dios la juzgó. Mira después cómo el Señor levantó un Mesías, mira cómo nosotros eso estamos haciendo. ¿En qué está enfocado mi hijo? Mi hijo de 15 años. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está viviendo? Había un ejemplo, pensé que lo había puesto, pero no estaba, que me parece muy acertado, porque uno también lo vive. En el libro sale, por ejemplo, un matrimonio tiene un hijo, llamémosle John. No, Juanito Pérez. Tiene un hijo de 15 años, y ese hijo, bueno, este matrimonio piadoso, ve que está lejos, está alejándose del Señor. Lo ven día a día, ¿cierto? Cada vez sus pensamientos, sus obras, sus intereses más lejos del Señor. Y ellos se sienten tan mal, ¿cierto? Que caen en un tiempo como de tristeza entre ellos mismos, y también un poco se sienten que ya no pueden hacer más. Por tanto, se empiezan a alejar también del hijo y están ahí en una crisis de relación con su hijo. ¿Qué podríamos aconsejarle? ¿Qué podríamos decirles a ellos? ¿A qué puntos debieran volver? ¿Qué les dirían a esos padres? Los padres de Juanito. Mano dura. Mosaica. Ley mosaica. No, pero yo creo que primero sería como aconsejar que no tiren la toalla. Porque yo creo que mucho más que pasa eso. Ya. Listo, se fue. Encontremos a dar. Pero no es así. Sigue siendo responsabilidad de los padres. Quizás después ya, como más grande, pienso, ya razón un poco más. O sea, puedo sentarme con él y tener una conversación un poquito más sincera, qué está pasando en su cabeza, qué influencia está teniendo. Eso es mucho más. Creo que mi orientación sería preguntar hacia dónde están pensando los padres. Partiría por eso, como por saber cuál es el deseo de los padres, dónde están ellos pensando. Porque si ellos están decayendo en su propio ser, realmente creo que no sirve de nada que les diga anda a tu hijo
más profundo hoy en día de la escritura. Entonces ese sería como la primera lista. Y ya viendo que si él al día siguiente sí tiene razón en la cuestión, pucha, dale de lleno, amigo. ¿Alguien más? Yo creo que en el caso de nosotros Sí. se da la situación. Y de hecho, estudiando acá, encontramos, o a lo mejor yo también encontré una falla en nuestra crianza. Por eso se da lo bueno es que hemos entendido que estamos haciendo cosas mal. Creo que una de las cosas es, primero, ¿cuál es mi motivación? Es mi motivación, y ahí a lo mejor caíamos en temas conductuistas. Claro, ellos son capaces de comportarse como yo quiero. Y a veces basta una mirada, o basta hasta el día de hoy una mirada para que dejen de hacer lo que están haciendo y todo, y se comportan medianamente como uno espera. Pero creo que lo que estábamos fallando, que tenemos que corregir, independiente de la edad, independiente que sea 15, 18, lo van a hacer nuestros hijos siempre, en realidad. Y si bien ya no van a ser responsabilidad mía más adelante, siempre va a poder estar ese consejo. Pero el tema es no cambiar la conducta. Ahora, conversábamos con René y decíamos, a lo mejor nuestra intención siempre ha sido buena. Claro, sí. Que todo lo que hagan ellos sea para la gloria de Dios. Pero una buena intención a lo mejor mal ejecutada. Entonces, lo que yo creo que debemos hacer ahora, independiente de la edad, porque yo tengo a Mateo que tiene 15, Martín que tiene 18, es cada vez que lo reprenda por algo o quiera corregir algo, es llevarlo a Cristo. Y hacer que entiendan, porque a lo mejor yo no entiendo, pero yo cambio la conducta. No les explico el porqué de esa conducta, o no siempre lo explico. Por lo tanto, yo creo que esa es mi labor ahora, tratar de explicarle y llevarlo a Cristo, a que sean hombres realmente piadosos y que entiendan el porqué hay detrás de un reto, o detrás de una reprensión, o de una exhortación, no tiene por qué hacerlo, pero eso, llevarlos a Cristo y de por qué eso tiene un sentido. Exacto. Gracias, hermano. Mire, pero es súper acertado. Y no, Roberto va a decir algo. Sí, o sea, lo mismo que dijo el hermano Claudio. A mí me hace mucho sentido cuando la Escritura nos dice que la misericordia y la verdad deben estar siempre presentes, juntas, ambas. No sé, yo no tengo hijos adolescentes aún, pero siempre pienso en eso, sí. Y obviamente quizá eso va a suceder en algún momento que a lo mejor se cierre, no quieran decidir, inclusión, generaría espacios especiales para dedicar tiempo con la palabra, ya sea irnos a la playa, irnos a tomar un café, irnos a una plaza, porque pasa que dentro de la rigurosidad de la vida cotidiana, el orgullo se hace muy presente. Entonces, uno tiene que también sabiamente con misericordia generar espacios que al adolescente también le despierte el deseo de estar en paz y de estar tranquilo, escuchando un consejo de la palabra del Señor y andando en el camino, como dice Deuteronomio. Y para mí eso sería muy importante y lo que tengo que pasar mucho tiempo con la palabra más que mi propio consejo, pero generando un espacio especial. Sí, gracias, hermano. Es también un buen aporte. Hermano, obviamente yo no estoy aquí como un experto en la cosa, pero hay dos cosas que necesitamos siempre tener muy atentos. Aquí hay dos partes. Uno es el joven, digamos, el hombre joven que con 15 años, por favor, en el mundo con 15 años son personas activas en muchas áreas, ¿cierto? Que en la casa, en mi niño, la abuela, es un hombre joven, ¿cierto? El que está allí. Que tiene sus inclinaciones, tiene deseos, ya cree que puede irse a la casa muchas veces. Él como persona fuera de usted tiene una necesidad de Cristo, él tiene la necesidad de volver, él tiene la necesidad de ser nuevamente atraído al Señor, vuelto con la palabra, recibir, ¿cierto?, un consejo, a veces también oírlo un poco, pero volver con misericordia y verdad, volverlo al Señor. Hermanos queridos, nosotros a veces como padres, ¿cierto?, por sentirnos ofendidos por la conducta de nuestros hijos, renunciamos, nos mantenemos en una situación de enojo, tristeza, ¿cierto?, y generamos una distancia con ellos. Pero nos olvidamos de que somos los padres, nosotros estamos puestos allí como autoridad de parte de Dios, pero como pastores también,
a una labor que no podemos renunciar. No se trata primeramente de mí cuando veo a mi hijo en pecado. Yo ahí tengo que comerme mi orgullo, ¿cierto? Y ir en rescate de él. No me puedo quedar yo, pero es que me ofendiste, tú hiciste esto, me atacaste a mí, me hiciste tanto daño. Es que él está lejos. ¿Entiendes? Y eso nos va a pasar también con... Una llamada. Mi hijo, querido hermano, necesitamos ir al rescate de él. ¿Sí? Sí, o sea, yo voy a hablar, por ejemplo, del caso del hermano. ¿Sí? Él dejó de ir a la iglesia justo como a esa edad. Ya. Pero, por ejemplo, aquí igual hay como un círculo dentro, porque, por ejemplo, a mis papás le dijeron que al final igual era como su decisión si quería seguir o no. Pero aún así mi papá, por ejemplo, no hicieron eso que dice usted, que se alejaron de él, no, sino que al contrario, como que me empezaron a predicar cada día hasta el día de hoy, más de su palabra, a pesar de que él no iba a la iglesia. Y lo otro que yo creo que también influye harto es la iglesia como tal. Porque si tú en la iglesia que uno está creciendo con los hijos y todo, nunca hablan de estos temas, tú no sabías guardar cuando llegue el momento en que tu hijo de 15 años te diga no quiero ir más a la iglesia. Porque tú lo vayas a ver normal. Porque varios de todos los jóvenes que están en tu círculo lo hacen. Entonces los papás ven que es algo normal, entonces van repitiendo las mismas conductas de otros padres. Pero por ejemplo, si hay una iglesia como la que estamos ahora, que te van enseñando desde que tu hijo tiene 2 años, que todavía, por ejemplo, los chiquillos no tienen hijos, pero también tienen que aprender, es una buena base para cuando llegue el niño a los 15, 18, 20 años y te diga, no quiero ir más a la iglesia, ¿por qué? Porque tiene que dar fundamentos también de por qué no quiere ir a la iglesia. Y tú también aceptarlo y decirle, ya, pero vamos a la Biblia y a ver qué dice. Pero tú ya debes estar preparado porque ya venir una iglesia buena. Sí, gracias, hermana. Es cierto, digamos, está en ambos lados, ¿cierto? Está en mi responsabilidad como padre y están las decisiones que él también va a tomar, ¿cierto? Y cuán preparado estoy para hacer respuesta a eso, a las preguntas que ellos pongan, ¿cierto? A los conflictos que ellos pasan. Entonces, bueno, y es cierto también lo que dice Javi, digamos, los contextos en los que uno decide estar. Pues, y eso tiene que ver con la influencia. Pues ahí decimos, ¿cierto? La influencia tuvieron su poder, ¿cierto? Los padres tienen su influencia también, y él también respondió con su propio corazón y con sus propias decisiones. Entonces, ¿qué cosas están en nuestra mano? Y en eso tenemos que decir, ¿cómo estoy yo manejando lo que tengo en mi mano? Hay harta influencia que tengo en mi mano sobre mis hijos. Hay hartas horas del día, hay hartos momentos, hay hartas conductas, ¿cierto? La iglesia donde estoy, con las personas que me junto, que consumo en mi casa habitualmente, de televisión, de lo que sea, están allí. Ahora, mi hijo es también otro punto. ¿Cómo estoy trabajando en su vida, fuera de las influencias? Yo en esto me voy a arreglar un poco. Nosotros hemos hecho homeschool, ¿cierto? Tenemos amigos que están haciendo, algunos de la iglesia también están considerando hacer. Y yo veo un peligro, una perspectiva del homeschool. Me gusta y probablemente volvamos a hacer en algún momento, pero hay una línea que algunos hermanos toman, ¿cierto? Que hay que ser cuidadosos. Aún diciendo que es muy bueno que los niños puedan educarse en casa, durante su periodo, todo mi respaldo, de verdad, en esto, hermanos queridos. Pero hay un tema, hablando de las influencias. He visto esto. Que padres creen que teniendo los hijos en casa, resguardándolos, no sacándolos hasta los 18, lo hice bien porque hasta los 18 no se apartó. Pero el salto que yo estoy viendo y que estamos viendo en la sociedad chilena, cuando ya están saliendo, no es bueno. No es bueno, hay que tener cuidado, porque yo los tenga envueltos, ¿cierto?, bajo mi control, no bajo mi influencia, bajo mi control, hasta los 18 años, después digan, no, que tomó sus decisiones, no es bueno, ni es correcto. Yo necesito trabajar para que ese niño que hoy día es bebé sea un adulto, no solo un niño obediente, sino que llegue a ser un adulto que en la sociedad viva en el temor del Señor. Y para eso necesito pasar los procesos. Hay una primera infancia, después hay niños, ¿cierto?, más grandes, después hay un niño que en todas las culturas por miles de años, solo hasta un siglo atrás,
¿cierto? Más o menos a los 12 años empezaba a tener una vida de sociedad, de trabajo, de esfuerzo, de relación con otros, ¿cierto? Y después ya llega un punto en que hacía su propia vida. Pero hay que pastorear y guiar a nuestro hijo en todos sus procesos y sus tiempos. Cuidado con el determinismo, con la idea de que si yo lo tengo en mi casa, después un día él se va a casar y va a seguir todo él. No es así. Aunque le haga homeschool, necesito pastorear su corazón y prepararlo para vivir en sociedad, para vivir en un trabajo, para vivir con otros no cristianos. Pablo va a decir, no le estoy diciendo que no se junte con los borrachos, con los fornicarios del mundo, si no es necesario salir del mundo. ¿Cierto? Pablo estaba hablando en cuanto a la disciplina de la iglesia. Va a haber una relación normal con las personas que son de fuera, pero también moldeando su vida. Entonces, queridos hermanos, debemos ocuparnos de la influencia y del pastoreo del corazón. Sí, hermanos, Sí. Eso, que como de la experiencia, yo lo que como papá, es tu hijo escondido. Pero haber sido criado en la iglesia, los amigos que yo tengo de la iglesia que yo me crié y otros amigos cristianos, los que fueron criados en una burbuja más grande, más lejos de donde ellos pueden. O sea, todos los que los criaron en una burbuja así más ascética posible, cumplieron 18, pero así mal al mundo, y de ahí no volvieron más. Uno entiende que la salvación es del Señor, pero no hubo un proceso nunca en estos amigos como de saber cómo vivir en el mundo. Y otro me pasa con otros amigos que si bien no tuvieron esta relación tan ascética con el mundo, pero sí muy sobreprotegida, pasa que hoy día tienen una mala relación con el mundo en el sentido de que son, perdón si ustedes no me puse esto, si no me lo pero son ridículamente legalistas. O sea, ridículamente legalistas al punto de que ellos no se juntan y como cristianos hoy en día crean una iglesia donde ni siquiera es visto predicar el evangelio del otro porque no te puedes juntar con el otro. Entonces, por eso creo que es sana esta mirada, porque si bien, por ejemplo, me pasó en mi crianza, también usted me lo decía, a mí se me quedó un valor cristiano bien marcado el que era normal. Y yo decidí a los 15 a hacer hermano, ya esto me dice. Pero todo el tiempo me hubo yo hoy día creo, el Espíritu Santo trabajando y no dejando de caer en casa. En el momento en que yo incluso pensé en no ir más a la iglesia, yo sabía que no podía hacer eso. O sea, que yo hacía eso y me iba a agarrar del medio de la iglesia. O sea, por último, no por temor al Señor, pero por temor a la disciplina de mi mamá que no me permitía nada del Señor. ¿Verdad? Y siento que ahí está la cosa. O sea, jamás se me va a volver a mí, con muchas cosas incluso. Algunas se caso, otras no. Pero creo que esto de que me permitió vivir en el mundo, no lo quiero de una mala manera, pero me dio las herramientas para ser un adulto funcional. Yo a los 14 ya iba solo, estaba todo el día solo en Santiago sin trabajo porque ella estudiaba. O sea, pasa que siento que en algún sentido mi mamá igual lo hizo bien, como dar cierta herramienta. Y eso lo pensaba, esa estadística que hablaba usted. Hay una estadística en el libro de Nancy Pearcey sobre cosmovisión, y ella dice que el 70% de los jóvenes en Estados Unidos que son criados en iglesia y que entran a la universidad, ese 100%, el 70% dejan la fe. Y es por ese mismo fenómeno, no saben vivir en el mundo. Y en un periodo donde ya no puede criar más en casa, los tiran a la universidad y no saben responder. Y finalmente muchos papás dicen, bueno, es que ya es mayor de edad. Es que entienden como lo voy a resguardar para yo no sentirme mal, con la excusa, ¿cierto?, de tenerlo en casa hasta que salga. Hermano, parte de nuestro pastoreo es enseñarle a vivir allí. Y si por ese roce con la sociedad se ve el corazón de mi hijo, porque no es que lo entregué al mundo, ¿cierto? No es que, vaya, haga lo que quiera, sino que hubo un proceso. Y si en ese proceso mi hijo tenía un corazón carnal que todavía se dio algunas cosas, ese es mi hijo. Ese es mi hijo y esas son las debilidades de mi hijo y tengo que meter las manos al barro y tengo que... Hermano, una mamá que toma a su hijo, que viene de hondo cigarro, que ella es creyente, que le dice, hijo, bueno, que el Señor le bendiga, yo estoy orando por ti. Hermano, eso es un puñal del Señor, ¿cierto? A ese corazón, ¿cierto? Que sigue tratando con la vida, que no abandona a ese hijo, que sigue tratando con su vida. Eso es difícil. Eso es difícil, pero ese es nuestro hijo. Si su hijo no es perfecto, mis hijos no son perfectos por darle el contexto perfecto. Hay un corazón de él. Y no tenemos que
Va a doler igual, va a haber miedo igual, van a haber situaciones igual, pero el Señor nos manda, como Él nos rescata, a nosotros tomar a nuestro hijo, rescatarlo y trabajar en su vida. ¿Sí? ¿Una Javier? Y tampoco hay que como confundirnos en la manera de decir, por ejemplo, ya, le doy la herramienta de la casa, Sí. lo pastoreo, todo, y también le abro la puerta que conozca el mundo y que Como la también sociedad, tenga, ¿sí? claro, y que, por ejemplo, en mi caso, mis papás siempre me hablaban del evangelio, me llevaban a la iglesia, y después yo me veía si iba o no. Llegó un punto en que yo iba a morir, pero por ejemplo a los 20 años, como cierto también Seba, que decía, uno sabe el temor de Dios cuando dice, lo voy a hacer, pero ¿y si no? Como que uno entiende esa parte, pero es por la herramienta también que te dieron tus papás. Sí. Pero también yo creo que no hay que, como, no sé la palabra, pero que es como, por ejemplo, no, que mi hijo yo le di a conocer el mundo, entonces él fue el mundo porque yo lo hice, no se siente como responsable de tomar esa decisión. Porque, por ejemplo, nosotros como papá, nunca vimos como, no es por en contra de los hermanos que hacen cosas, ¿no? Claro. Pero decíamos, ¿por qué lo hacen? Nosotros fuimos criados en el Evangelio, nos dieron la herramienta de conocer el mundo y nosotros quisimos tomar las decisiones después ya de adultos y decíamos, cometíamos los pecados, los que no. Pero, ¿por qué los privaban a eso? Porque después, claro, llega la edad, un ejemplo, 10, 12 años, que van al colegio y es otro mundo, porque tus compañeros están hablando de otras cosas que tú nunca escuchaste. Entonces, en el homeschool pasa eso, que no te enseñan esas cosas, entonces el niño no puede llegar a tu casa y decir, mamá, me hablaron de la masturbación, me hablaron de hartas cosas. Entonces, ¿tú cómo le vas a dar las herramientas para que el niño vaya diciendo, no, sabes que eso es malo, no, es que eso es un pecado? ¿Cómo O sea, lo puede hacer? Sí, en eso, hermano, para hacer, digamos, el punto a favor, si una familia puede hacer educación en casa los primeros años, yo todavía creo que es bueno, pero de nuevo, no con esta visión de que yo los voy a criar en una burbuja, ¿cierto? Como se dice, y no van a saber nada afuera, ni nada. No, yo quiero pasar el mayor tiempo con ellos para influenciarlos. Vivo en la sociedad, me desarrollo, salgo a comprar, tengo vecinos, ¿entienden? Mis vecinos hacen sus cosas, el otro hace otras cosas. Ellos tienen que poder vivir en la sociedad en la que yo vivo, ¿cierto? Pero quiero gastar el mayor tiempo yo con ellos influenciándolos. Y eso es una bendición, eso está bien. Solo que hay que ser sabio en cuándo dar los pasos y los procesos, ¿cierto? Para ir introduciéndolo en esta sociedad en la cual después se va a trabajar y va a encontrar a su esposa y va a criar a su hijo. Entonces, ¿hay bondad hacer cómputo? Totalmente. Yo de verdad todavía creo que no todos pueden, porque nosotros vivimos en casas que son pequeñas, a veces los papás por necesidad tienen que trabajar los dos, y un montón de cosas, ¿cierto? Un montón de condiciones, y si no puede, no pega. El que manda a los niños al colegio no pega, porque eso también es otra discusión, ¿cierto? Lo manda, ¿no? ¿Cierto? Pero si yo lo puedo criar en casa, ¿cierto? La primera etapa, formar en ellos principios, valores, enseñarles a leer con la palabra del Señor, hermano, qué hermoso, qué maravilloso, ¿entiendes? Y nosotros ir introduciéndolos con mayor cuidado a la sociedad, bien, excelente, pero hay que hacer los demás cosas, hay que dar los demás pasos, sí. Hermano Claudio, y después para ir cerrando. Sí, lo que pasa es que pienso después de un tiempo que muchas veces como padres hacemos lo mismo un poco que el pueblo de Israel, tratamos de generar. Yo creo que el tema central, por lo menos del capítulo 1 que estuvimos viendo, es el tema del combustible. Entonces, llegamos al mismo error y al reclamo que Dios hace al pueblo y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, yo creo que muchas veces, y la persona a lo mejor cometió el error de ir, no sé, y cambie la conducta, pero no estoy apuntando al corazón, a donde tengo que clavar el puñal en el corazón y meter la enseñanza en el corazón y el porqué de eso, y a través de Cristo y del Evangelio. No, si yo trato de cambiar la conducta, lo voy a hacer, porque funciona. Y uno sabe que ¿cierto? Y la correa funciona más a lo mejor que 1000 palabras, claro. Y voy a cambiar la conducta, pero va a ser por el temor a eso, pero no de una forma piadosa, en el sentido de que ¿por qué están haciendo eso? Yo creo que ahí es un tema súper importante, sobre todo la cosa guarda tu corazón, pero si su corazón no está tocado ahí,
es difícil que él, después enfrentado a otra cosa, se va a manifestar finalmente lo que es. Claro. ¿Es un buen verdadero cristiano? ¿O es un cristiano que fue moldeado nomás para ciertas circunstancias y ahora que ya no tiene el yugo de los padres, puede andar para cualquier lado? Por eso digamos, y la disciplina tiene su lugar, entendemos todo eso. Pero hay que ir haciendo todo el trabajo integral, ¿cierto? De pastorear el corazón, de entregar herramientas, entregar conocimiento, hacer una relación de consejo entre padre e hijo, de instrucción, ¿cierto? Hay que hacer todo el proceso, conocer profundamente. Mira, a los papás yo muchas veces les digo, pero hermano, mira a tu hijo a los ojos, tú te vas a dar cuenta si está mintiendo y ahí anda el corazón, no te quedes con que así que tranquilo, dígale, hijo, ustedes están mintiendo. Mira, tú te estás queriendo cuidar a ti mismo, pero el Señor te ve, sabe que me mentiste. Y uno va al Señor, ¿entiendes? Va otra vez al Señor. Otra de las preguntas para concluir decía, sí, no hay problema, decía, ¿cómo puedes diseñar algunas maneras atractivas, ¿cierto? Lo que mencionaba nuestra hermana también, para mostrar y corregir la idolatría que ves en tu hijo. Hay veces en las que nos vamos a dar cuenta que su corazón va tras otras cosas. Tras su diversión cuando son chiquititos, eso es su ídolo. Pasando bien, no importa el costo, no importa lo que pueda. Como decía un amigo, una máquina de juego. ¿Cómo yo tomo a mi hijo y le digo a este hijo, no, el Señor no te hizo para eso? Te hizo para que tú glorifiques al Señor por medio de una conducta, ¿cierto?, que le agrada a Él, que incluye fuego cuando son niños, por supuesto, pero incluye ser bien, adorar, ¿cierto? Como aprendimos, ¿cierto? El que no adora, no come, ¿cierto? Hasta los más chiquititos que son en la casa ahora. Entonces, llevarlo. ¿De qué manera yo, en sus diferentes etapas, porque el de 15 no va a querer hacer un juego para reconocer al Señor, ¿cierto? Pero ¿de qué manera mantengo esa relación cercana, atractiva, ¿cierto? Para que su corazón esté alejándose de la y volviéndose al Señor. Otra pregunta dice, ¿cómo puedes hacer de la corrección un asunto orientado hacia Dios, ¿cierto? Como decíamos, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo a ver cómo está invirtiendo él mismo en cosas que no le pueden satisfacer? Tengo que poder decirle, hijo, ¿por qué estás gastando tanto tiempo en eso? ¿Por qué estás gastando tu vida en eso? ¿Por qué es tan importante? Son cosas que no son un pozo de verdad. Yo le puedo decir, hijo, yo sé que hoy día usted no lo ve, pero el Señor es mucho más que eso. Invierta su vida en el Señor y volver a pastorear. Última pregunta. ¿Están pasando tiempo tu esposa y tú para pedirle a Dios que se revele a tus hijos? ¿Están orando, Señor, muéstrate tú a mis hijos? Señor, tú muéstrate, tú abre sus ojitos. Señor, tú muestra en su corazón quién eres tú. Es Dios el que va a iniciar cualquier obra en el corazón de ellos. Bien, hermanos queridos, estas son las bases, ¿cierto?, más teóricas, pero más doctrinales de lo que estamos hablando, y de la próxima semana adelante es más práctico, ¿cierto?, en cuanto a la labor, en cuanto a la interacción con los hijos, pero es importante que puedan saber reflexionando en esto, en los principios de la palabra del Señor, en la realidad espiritual de nuestros hijos, en la influencia, ¿cierto?, en la labor que el Señor nos ha dado a nosotros mismos. Como decía uno de ustedes, ¿cierto?, esta enseñanza al final es mucho para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser moldeados, ¿cierto?, para moldear también a nuestros hijos. Bien, queridos, vamos a orar y finalizar. Señor amado, gracias por este tiempo, Padre Celestial. Tú eres tan bueno, Señor, más allá de nuestras limitaciones,